Estudió en un colegio católico. Comenzó magisterio en 1971 y se enamoró de la profesión. Dio sus primeros pasos políticos como militante blanco en el Movimiento Nacional de Rocha. Trabajó de portero y adscripto en Don Orione antes de convertirse en maestro. Durante la dictadura fue parte de la Acción Sindical Uruguaya, una agremiación social cristiana de trabajadores. Fundó en 1983 la DEMU y durante 14 años fue secretario general de la FUM, hasta que en 2005 fue nombrado miembro del Consejo Directivo Central. Hoy, en la entrevista, recibimos al consejero de primaria Héctor Florit. Florit, gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí Gracias. en El Observador TV. Bueno, ¿qué lo sedujo del magisterio? El magisterio fue un enamoramiento a partir que empecé a estudiar. Yo empecé magisterio casi por descarte, porque no tenía una vocación definida. En aquel momento los psicólogos hacían una serie de test, una batería de test para orientar, y daban cosas tan dispares, entre ellos carreras docentes, pero con mucha duda, y lo empecé el magisterio en el 71, y a medida que iba estudiando me iba entusiasmando de la carrera, y yo creo que básicamente es una síntesis bien intensa entre la militancia social y la profesión. Es decir, yo creo que es muy difícil ser maestro si no se tiene mucha sensibilidad, mucho compromiso, pero además profesionalidad. Claro. Es esa síntesis de esas tres dimensiones que las fui descubriendo mientras que hacía práctica en la Escuela del Estadio, en la 94, en lo que hoy es el Instituto Normal, y además yo en ese momento tenía misiones con los jesuitas en la campaña de Cerro Largo y de 33, y recorríamos escuelas rurales con un servicio odontológico y otras actividades de promoción de pueblos de ratas, como se llamaban en aquel momento, y ahí también estuve percibiendo lo que era el trabajo del maestro en una escuela rural, tanto que me recibí de maestro en Montevideo y me fui a trabajar en Tupambay, en Cerro Largo, en el límite con 33, y bueno, fue un descubrimiento en la marcha del estudio y en la marcha de las experiencias de la práctica docente. Estudiante, me imagino que parte de la carrera, además, viviéndolo en plena dictadura. ¿Cómo fue Sí, esa etapa? ¿Qué recuerdos tiene de aquel entonces? Y era muy duro, ¿verdad? Además se cerró el Instituto Normal. Esa generación perdimos un año, hicimos una carrera de 5 años. Estábamos todos obligados a estar afeitados y a concurrir con túnica. No se podía usar vaqueros. La última vez que me afeité fue en noviembre del 84, porque bueno, había hecho buena parte de mi carrera como estudiante de magisterio, pero también los años siguientes, estudiando en el IPA y ejerciendo la profesión de maestro, la obligación de estar afeitado para mí era de las cuestiones que violentaban un nivel de libertad que era complejo, pero además programas claramente adoctrinantes, con contenidos que avasallaban la racionalidad. Fueron años terriblemente duros, ¿no? ¿Estudiante o al mismo tiempo militancia? ¿Era posible militar en aquel entonces en el ámbito estudiantil? ¿Usted cómo lo vivió? Lo mantuvimos, niveles de encuentro, en realidad reorganizamos ADEMU en la dictadura. ADEMU lo fundamos el 3 de septiembre del 83 y comenzamos 9 meses antes un puñadito de militantes, de gente comprometida con la democracia, pero antes, mucho antes, en ASU, Acción Sindical Uruguaya, se fundó el PIT y participamos en la organización del 1 de mayo del 80, del 81, del 82 en las iglesias. Fueron años de resistencia, pero también de mucha solidaridad. Yo diría, ahí no se le preguntaba a nadie de dónde venía o a quién habría votado, sino a dónde íbamos. Íbamos a construir un camino de
de institucionalización, de libertad, de respeto, de volver a dotar a las instituciones de reglas de juego democráticas. Tengo muchos recuerdos de esa época y creo que si hay algo que nos tiene que unir fuertemente a los uruguayos es impedir cualquier intento autoritario, porque se pierde la juventud y se pierden años muy importantes en una sociedad. Así que desde ese entonces no se afeita, mantuvo la barba. Desde el 84. La reforma que propuso Germán Rama con la construcción de más de un centenar de escuelas de tiempo completo, entre otras medidas, fue resistida desde filas del Frente Amplio. ¿En esos años usted creía en esas modificaciones? ¿Entendía que era un camino correcto a seguir? Sí. La FUN tuvo una entrevista en el apartamento del profesor Rama antes que asumiera, donde él nos diseñó cuál era su plan. La mayoría de las cosas no fueron objetadas ni por mí ni por el resto de los compañeros. Yo diría que algunas de las innovaciones en primaria del profesor Rama estaban incorporadas a los documentos del Congreso del Pueblo de la CNT. Me refiero a la extensión del tiempo pedagógico, me refiero a la expansión de la educación inicial desde los 3 años. Yo creo que la agenda, la hoja de ruta para primaria de la reforma de Germán Rama estaba en el informe de la CIDE. Ahí se hablaba de las escuelas de jornada completa, se hablaba de los internados rurales, se hablaba de la expansión de la educación inicial. Es decir, porque acá tenemos un problema que discutimos más quién lo propone que lo que se propone. Entonces, buenas cosas pueden ser estigmatizadas y malas cosas pueden ser sacralizadas en función de quién las dijo. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para analizar los asuntos que son buenos para el país con cierta prescindencia del origen. ¿Cree que ese fue el problema de Rama, que se lo criticó? No solo, creo que hay otros. Me parece que tenía un estilo autocrático que era complicado para un país con una larga tradición de participación en las asambleas, artículo 40 de secundaria, por ejemplo, digamos, no somos un país centroamericano donde desde un Ministerio de Educación se puede hacer una transformación, una reforma educativa inconsulta. Pero yo quisiera volver a la agenda de reforma de la reforma educativa de Rama. Básicamente retoma los documentos de la CIDE, y la CIDE fue un espacio de amplia convergencia. Wilson Ferreira Aldunate, Curiel, Iglesias, Astori, el propio Rama. Estoy nombrando personas de orígenes bien distintos para dar cuenta que ese recorrido fue el que en el año 90, mediados de los 90, impulsó Rama. Un poquito antes, el Codicen del doctor Gavito ya empezó a trabajar la extensión del tiempo y las escuelas de tiempo completo, y hasta hoy estamos con medio siglo de atraso cumpliendo algunas de las recomendaciones de la CIDE. Usted se ha mantenido al frente en distintas posiciones, pero sí ha participado del gobierno de la educación desde que la izquierda llegó al poder en el año 2005. ¿Cuál es el problema más grave que enfrenta hoy primaria? ¿Cuáles son los mayores desafíos? Creo que hay uno más general que tiene toda la ANEP y que tuvieron los 3 gobiernos del frente en la educación, y es la incapacidad para entusiasmar y enamorar a los docentes y fundamentalmente encontrar acuerdos de largo aliento con los sindicatos docentes. Ese es un tema que a mí me genera preocupación. Es difícil entender cómo los sectores docentes y no docentes que obtuvieron un aumento salarial real del 100%, y algunas categorías más del 100% en estos 12, 13 años, otras un poquito menos, pero
sector no docente, los grados más bajos, fue más que eso. Algunos sectores docentes un poquito menos del 100%, pero globalmente se duplicó el salario. El salario de un maestro en el año 2005 eran 6.050 pesos. Hoy son 26.000, independientemente de la inflación, el aumento real es un 100%. Y cómo luego de haber más que duplicado el gasto por alumno, es decir, no es solamente un tema salarial, también hay otros temas que son las condiciones de trabajo y las condiciones para enseñar, a pesar de eso, tenemos este grado de rispidez y de desencuentros donde hasta los logros quedan disimulados o quedan perdidos bajo un rótulo de aumento insuficiente o de un clima de conflictividad que generan crispaciones, me refiero por ejemplo al año 2015, que hacen que aún los avances no tengan una valoración adecuada. Ese creo que es el error más complejo. ¿Y el error radica en qué? En que las autoridades de la ANEP, ¿por qué a su entender no han logrado enamorar a los docentes y por ende a sus gremios? Bueno, me parece que algunas negociaciones no fueron afortunadas, sobre todo en la primera administración, así que me estoy inculpando directamente. Creo que un buen convenio es un convenio donde todas las partes comprometen comportamientos. Eran convenios donde no había, por ejemplo, cláusula de paz. Yo creo que es ilógico la firma de convenios sin cláusula de paz por los aspectos conveniados. Me parece que se actuó en algunos casos con cierta ingenuidad por parte de la administración, pero quizás también por parte de los negociadores de los sindicatos. Creo que en la sociedad y en los sindicatos docentes también hay sectores que tienen posturas radicales y que ni el mejor convenio los hubiera dejado satisfechos. Me parece que tuvimos un problema de falta de comunicación clara directamente con los docentes. Es decir, uno repasa y a lo largo de estos años ha habido escasísimas comunicaciones institucionales de ANEP diciéndole al docente, no al sindicato, con el sindicato se negoció, pero después tiene que haber una interlocución directa con el docente. Son 60.000. A esos 60.000 docentes y no docentes le tiene que llegar un mensaje claro de cuál fue el resultado de la negociación, en los acuerdos y en los desacuerdos. El dejar esa masa enorme y dispersa. Hay un maestro que está en una escuela rural perdida en la mitad de la campaña. Dejarlo solamente sujeto a la información de los medios o de las organizaciones sindicales es dejar de ejercer el derecho y la obligación de la información que tiene la administración. Y eso lo ejercimos mal. ¿Recuerda el día allá en el 2015 cuando le informaron que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a decretar la esencialidad en la educación? Sí, lo recuerdo, sí. Recuerdo hasta dónde estaba sentado. ¿Dónde estaba sentado? No, en ese momento estaba en mi casa, en el living de mi casa, pero digo, tengo la imagen visual de la información. ¿Y qué pensó? Pensé en renunciar. Primero no creí que era un anuncio. Obviamente me enteré algunas horas antes, pero pensé que era una mala información o una deformación de una decisión que no se iba a tomar. Hice el esfuerzo posible para que llegara la opinión a quienes iban a tomar la decisión, pero confiando en que no se iba a tomar. Cuando se tomó, tuvimos intercambio de opinión con Teresita Capurro, que nos une mucha amistad y bueno, y por supuesto la preocupación, angustia y una serie interminable de llamadas para tener la actitud que más ayudara. Recuerdo haber hablado con Fernando Pereira, que obviamente
somos muy amigos y yo creo que es un excelente dirigente sindical. Y bueno... ¿Y qué le dijo? ¿Me voy a ir? Le pedí a los compañeros que me ayudaran a tomar la decisión, no en función de lo personal, sino en función de cómo ayudar al gobierno, pero también a mis compañeros de los sindicatos y fundamentalmente de magisterio, a encontrar caminos para evitar la crispación. Yo creo que la crispación en la enseñanza obstaculiza el proceso del aprendizaje. Entonces no es solamente un conflicto como en cualquier otro sector laboral, es un estado de ánimo que dificulta enormemente el vínculo de enseñanza y aprendizaje con los niños. Es decir, yo he estudiado mucho esto, el tema del famoso malestar docente, hay toneladas de tinta y de papel usados para explicarlo desde los trabajos de Esteve ya hace décadas, y cómo el malestar docente, que tiene causas entendibles, explicables, las transformaciones en el conocimiento, las nuevas configuraciones familiares, el nuevo rol del docente, etcétera, pero también estas dificultades en la negociación en un sector laboral que es enorme en el mundo, quizás el primer sector que ocupa desde el punto de vista de la cuantía de la mano de obra. Bueno, cómo este sector no solamente se ve afectado como corporación, sino también como su trabajo, que es generar vínculos saludables para poder cumplir su tarea profesional, se ven profundamente menoscabados. Entonces, encontrarle una salida a esto era muy importante. No estuvo ni cerca de las posibilidades que yo tenía. Y después, bueno, estuvo la decisión de Teresita Capurro de renunciar. Y bueno, y conversamos mucho también con mi compañera y creímos que lo mejor era permanecer. Hablamos de las dificultades que el gobierno ha tenido en los últimos, la izquierda, ¿no? El Frente Amplio que ha tenido de este relacionamiento con los gremios de la educación y de los problemas tal vez de gestión que usted decía. Pero desde el punto de vista educativo, ¿dónde está el debe de primaria? ¿Cuáles son los desafíos a mejorar en materia educativa en ese tramo, ¿no?, de la educación? Sin duda el aprendizaje. Yo diría, si caracterizamos las 4 administraciones, muy a brocha gorda, del siglo XXI, la primera administración fue una administración donde la escuela pública sostuvo la crisis. Los comedores escolares, comedores abiertos aún en días feriados, el pago a auxiliares, más de 2.000 auxiliares de servicio que tuvieron un subsidio en una negociación compleja entre primaria, Achugarri y la FUN, se empezó a pagarle a estas más de 2.000 personas, que eran sostenes, muchas mujeres jefas de hogar. Es decir, un primer quinquenio que sostuvo la crisis. Un segundo quinquenio, yo diría, fue el de las reformas más estructurales. Se modifica la composición del presupuesto, hay un gran aumento salarial, nueva ley de educación, nuevo programa de primaria, nuevo programa de formación docente, esas son las transformaciones. 2005-2010. 2010-2015 yo lo tendría que caracterizar como el periodo donde se hacen transformaciones de carácter más de condiciones para la enseñanza. Fue el shock edilicio, fue la extensión del tiempo, la mejora del espacio y del tiempo, nos llevó mucho esfuerzo. Se genera el fideicomiso para poder hacer aquellas reparaciones, miles de intervenciones edilicias que mejoran las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. 2015-2020 ya no hay más excusas para postergar todo el esfuerzo en la mejora de los aprendizajes. Florit, ¿qué le contesta a los padres? Me imagino que tantos años como en referente en materia de la educación, cara visible del gobierno en este tema, se ha enfrentado en alguna que otra oportunidad a padres que dicen:
Bueno, Héctor, ¿qué hago? Porque, ¿qué es lo que me ofrece la escuela pública? Porque yo veo situaciones y elijo o estoy pensando en si no destinar parte de mis recursos a enviar a mis hijos a una escuela privada. Públicamente, bueno, las encuestas que se hacen en la calle con la gente y demás, se da, ¿no? Que, bueno, la gente remite a que envía a sus hijos y que tienen que hacer un esfuerzo para enviar a sus hijos a la escuela privada. ¿Por qué cree que está esa imagen tan negativa sobre la escuela pública en la población, o por lo menos en algún sector de la población o en algunas voces? Son dos preguntas. La primera, le digo que no desperdicie plata, que no tire el dinero, porque la escuela pública tiene la misma calidad que la escuela privada a igual contexto. Y le contesto un poco más. Le hablo de mi propia historia como padre. Yo mandé a mis hijos al Jardín 223, después a la Escuela 41, a la escuela de tiempo completo que está acá cerca del Palacio Legislativo, en Ángel Floro Costa. Mis hijos están estudiando, los más chicos, los más grandes iban a la escuela de Avenida Italia y Abacú. Es decir, la historia mía como padre es de un enorme agradecimiento a la escuela pública, a la educación pública, porque formaron en el carácter y en la tolerancia, porque al lado de mi hijo se sentaba otro chico que tenía enormes dificultades económicas y otro huérfano, que a veces invitábamos a casa, y esa diversidad en posibilidades económicas no es tan frecuente en un colegio privado. Todos sabemos que la educación privada funciona como un gran selector, como un gran tamiz, donde el factor económico es muy relevante. Claro, pero ¿y qué pasa cuando los padres dicen, yo quiero que mi hijo vaya todos los días a la escuela y tenga todos los días clase? Y quiero, por ejemplo, que mi hijo tenga una fuerte carga de inglés o en informática. Frente a esas cosas, ¿cómo se reacciona? Porque hay una cuestión hasta de mercado también, ¿no? La oferta del otro lado es muy potente. ¿Cómo posicionar a la escuela pública entonces? Las escuelas de tiempo completo todas tienen inglés. Las que no tienen inglés porque tienen portugués, que son las de frontera. Es cierto, yo tenía la suerte de mandar a una escuela de tiempo completo. Todas las escuelas de tiempo extendido tienen arte, inglés, educación física, recreación, deporte, teatro. Es decir, digamos, la educación privada, alguna, tiene una excelente oferta que está vinculada a los niveles económicos a los que está dirigido, porque esa excelente oferta implica costos. Hay escuelas públicas que tienen la misma calidad en la oferta y hay escuelas que tendríamos que mejorar en su oferta sin duda. Es decir, hoy tenemos un poco más de 300 instituciones de tiempo completo. Yo creo que el Uruguay se merece y necesita tener algo más de 500. Para eso estamos proponiendo algunas experiencias nuevas, como la extensión del tiempo opcional, es decir, que haya algunas instituciones donde la extensión del tiempo no sea para toda la institución, sino para algunos grupos. Pero, digamos, volviendo al centro de la pregunta, un poquito más del 80% de las familias prefieren la educación pública, un poquito menos del 20% prefieren la educación privada. ¿Prefieren la educación privada o pueden pagarla? O pueden pagarla y por eso, digamos, envían a sus hijos allí, y tal vez hay una parte de quienes envían a sus hijos a la escuela pública que quisieran llevarlos al sector privado. Sí, yo en eso me parece clarísimo. Me parece que una de las cosas que hace mal la educación pública es el marketing de lo que hace, ¿verdad? Es decir, la educación privada, ¿qué fortalezas tiene? Tiene mayor flexibilidad en la oferta. Si hay un grupo de padres que pide francés, el colegio va a tratar de dar francés en la medida que el grupo de padres lo haga rentable la oferta de francés. Lo mismo pasa con el psicomotricista o con la maestra especializada en dificultad de aprendizaje. Es decir, la escuela privada tiene más flexibilidad. La escuela privada tiene, la católica, o digamos la confesional, tiene una cuestión de valores,
de horizonte, de propuesta también desde el punto de vista filosófico, que la escuela pública tiene más debilidad en eso. Yo creo que a la escuela pública le falta más énfasis en cuestiones como el voluntariado que generan la ideología de la solidaridad, ¿verdad? De hacernos cargo de situaciones del entorno. ¿Usted cree que eso lo hacen bien en algunas instituciones privadas y la pública debería copiar ese modelo? Yo creo que algunas alternativas que hacen algunas escuelas públicas de voluntariado se debiera extender. Yo creo que la juventud es el tiempo del idealismo y que las instituciones educativas deben facilitar canales para que se exprese ese idealismo. Yo veo escuelas públicas que el día de la jornada solidaria con el que sea, Techo, una fundación, la Pérez Escrimini, la que sea, salen los chiquitos con la alcancía. Es decir, hay reservas de solidaridad, de idealismo, de entusiasmo enormes en los niños que no siempre la canalizamos bien en la escuela pública por una cuestión mal entendida del concepto de laicidad. Muchos alumnos salen de la escuela sin dominar a veces todas las destrezas en materia de lectura, de escritura, de cálculo. ¿A qué responde eso? Bueno, tenemos problemas en la enseñanza y por eso estamos trabajando con los perfiles. El informe del INED es muy estricto, muy exigente, yo diría muy duro en la crítica, ¿verdad? Ellos nos señalan que falta secuenciación, nos señalan que falta una definición metodológica más clara, nos señalan que falta diversidad en los materiales que se utilizan y mejor aprovechamiento del tiempo. El egreso en sexto año da cuenta que 1 cada 2 tiene problemas en la lectura y en la escritura, y en matemática es más o menos el mismo porcentaje. ¿Está de acuerdo con el paro como medida sindical? No tengo más remedio. Digo, a ver. En el ámbito educativo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Lo que no estoy de acuerdo es en el abuso del paro. Es decir, yo creo que al paro se llega después de una serie de instancias previas donde la medida de paro es la que conmueve, abre puertas de negociación, el anuncio, el paro al cual se va a recurrir en caso de no haber avanzado en las negociaciones previas. Yo lo que creo que es un pésimo recurso el paro como primer medida, porque el paro hace fuerza mientras que no se hace. Después que se hizo, ya dejó de tener fuerza. En este contexto de rendición de cuentas hay una serie de movilizaciones planteadas, se plantearon. Sí. ¿Usted cómo analiza estos paros planteados desde los gremios de la educación? Bueno, a ver, tiene un efecto que siempre es negativo, ¿verdad? Es decir, la discontinuidad en lo que hace el proceso de enseñanza siempre es negativo. Eso está claro. ¿Tiene una idea de cuántos días de clase ya se llevan perdidos por paros en lo que va del año? Y esta vez muy poco, ¿verdad? Llevamos 2 paros generales y después los paros por golpes a maestros, que fue uno en Montevideo, uno en Soriano y uno en Canelones. Es decir, son 3 jornadas. Uno dice, en el total del año tiene mucha significación. No. La interrupción de las clases afecta. Sí, yo creo que afectan. Creo que todos sabemos que afectan. Creo que los compañeros de la FUN también saben que afectan. Y cada vez que se toma una medida de presión, se toma porque genera cierto nivel de desajuste, de perjuicio, de problema, para que presione. Es decir, una medida que no afectara a nadie, no sería una medida de presión, porque no presionaría. Ahora, ¿y por qué la medida de presión siempre va vinculada a lo salarial? ¿Por qué no se reclama desde los gremios educativos hacer paro para mejorar, por ejemplo, en materia de índice de repetición? Porque la causa, digamos, educativa parece que no estimula hacer paro. Lo que estimula hacer paro es netamente lo salarial.
Acabo de poner un ejemplo que demuestra que no siempre es lo salarial, ¿verdad? Los paros solidarios frente a los golpes a maestros, paros que creo que son entendibles pero totalmente ineficaces, inútiles, pero efectivamente no tienen nada que ver con lo salarial, tienen un matiz de solidaridad con quien recibió el golpe. Sí creo que la educación uruguaya tiene una larga tradición de movilizaciones alejadas al tema salarial. Las huelgas largas fueron huelgas contra reformas en la enseñanza. La huelga larga contra la ley 14.101 de Sanguinetti fueron 50 o 60 días contra la ley en el año 72, hasta el 4 de enero del 73. La huelga de 15 días a partir del 27 de junio fue una resistencia a la dictadura. Buena parte, yo diría, la mayoría de los paros y de las huelgas en el año 97 y 98 fueron contramedidas autocráticas del profesor Rama. Claro, pero no entonces, en aquel entonces se reclamaba, como usted decía, desde el punto de vista de la enseñanza o por cuestiones vinculadas a la enseñanza. Ahora, desde que asumió los gobiernos del Frente Amplio, ¿se entiende o entiende usted que solamente se paró por cuestiones salariales o tiene recuerdo de en algún momento que se haya parado para reclamar por mejor educación en el sentido de, cambios o mejoras del nivel educativo de los niños? Bueno, en la educación media hubo movilizaciones para transformar la famosa educación por áreas para volver a las disciplinas, ¿verdad? Sobre todo en la primera administración. Yo creo que es legítimo que los sindicatos, todos los sindicatos, hagan énfasis en las condiciones de trabajo y en las condiciones salariales. Yo tampoco entendería que se tomara una medida contra o a favor de la repetición, ¿verdad? Me parece que los sindicatos, que los docentes tienen espacios técnicos para reflexionar sobre los asuntos técnicos. Sí hay medidas cuando hay algunas condiciones, por ejemplo, edilicias, que afectan la enseñanza y el aprendizaje. ¿Las comparto? Bueno, yo la verdad que creo que esas no las comparto. Sí, le ponía repetición, pero puede ser deserción, puede ser mejora en la educación, puede ser cualquier otra consigna que esté vinculado con la importancia que tiene el centro de este asunto, que es el niño. Sí, yo insisto que a mí me parece que al paro hay que recurrir exclusivamente después de agotar todas las otras instancias de negociación. Y el énfasis en la mejora curricular, en las mejoras de las condiciones de enseñanza, en los libros, en la repetición, en la mejora de los resultados de aprendizaje, tienen un espacio que no debiera ser el paro. Es en el espacio de las ATD, hoy hay una ATD, ¿verdad? Están habiendo ATD estos días en la educación pública, hay espacios de diálogo, cada consejo se integra con un consejero votado por los docentes. Si yo no entendería que aspectos curriculares o de resultados educativos generaran una medida de este nivel de dureza, de exigencia, porque el camino es otro y porque las transformaciones en educación, pero sobre todo las curriculares, requieren más que gestos ríspidos, requieren participación comprometida. ¿Cómo analiza la asignación de la rendición de cuentas de un 5% del PBI para la educación pública? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de, parte de este porcentaje en el caso de primaria? Bueno, primaria tiene 2 o 3 grandes objetivos. La extensión del tiempo pedagógico, más escuelas de tiempo completo, más escuelas de tiempo extendido, como la oportunidad de lo que hablamos antes, la oportunidad para una educación integral, para que el inglés no compita con las horas de lengua, para que la educación física y la recreación no compitan con las horas de trabajo en matemática o en ciencias, para que el teatro no compita con tiempo destinado a la producción de textos. Es decir, nosotros tenemos que construir una educación que efectivamente le ofrezca a los niños segundas lenguas, informática, educación física y arte. Este es el currículo integral. El viejo programa
de hace 40 o 50 años, más estas 4 grandes áreas. Las nuevas tecnologías, la educación física, recreación y deporte, inglés o portugués y arte. Eso requiere más tiempo para enseñar y más tiempo para aprender. ¿Está bien con ese porcentaje para usted, del 5%, o entiende, como reclaman desde los gremios, que es necesario invertir el 6% en materia de educación? Yo creo que hay que salir del número, porque me parece que en el número nos estamos entreverando. Es decir, me da la impresión de que genera una discusión que está un poquito lejos de lo fundamental. Yo creo que se precisa seguir invirtiendo en educación, aumentar la inversión educativa, porque queremos tener más niños y jóvenes durante más tiempo, más años y durante jornadas más extensas. Y eso es más costo. ¿Cuál es su opinión sobre el incremento salarial para los docentes que el Poder Ejecutivo planteó en su proyecto de rendición de cuentas? Son 1.500 millones. El gremio reclamaba 1.800, los gremios reclamaban 1.800. Bueno, está bien, o 1.700, lo que dice el Codicen. Yo creo que los sindicatos están reclamando bastante más, porque además del aumento lineal, hay otras partidas para inequidades, para el escalafón de directores, para regularizar auxiliares, etc. Esos 1.500 millones son alrededor de 120 millones por mes, dividido 60.000 funcionarios, sería más o menos un aumento de alrededor de 2.000 pesos por mes por funcionario. Llevado a porcentaje, es un 3 y pico, 3,17 creo que es. El porcentaje va a reflejar a lo largo de toda la escala salarial montos distintos, pero yo también hago un prorrateo y digo, bueno, si todos recibieran lo mismo, más o menos eso alrededor de 2.000 pesos por funcionario. Yo creo que no alcanza un salario digno, eso lo sabemos todos. También todos sabemos que es más importante el convenio a largo plazo para que cada mejora no se pierda que el aumento puntual de un año. Yo insisto en poner mucho más énfasis, esto lo estudié mucho siendo secretario general de la FUN, con convenios de otros países, de Venezuela, y lo clave en todas estas grandes federaciones de docentes era conseguir convenios a largo plazo donde se asegurase que el pasito que hoy di no se desande en un año o en 2 años, que fue la historia de la evolución del salario docente los 50 años antes del año 2005. Es decir, momentos de fuerte mejora, por ejemplo, la salida de la huelga del 92 y del 93, y después abruptas caídas. Entonces es como una hoja de sierra, sí, que sube y baja. ¿Siente que los maestros están preparados, estas nuevas generaciones también de maestros que están egresando, para enfrentar en las aulas las complicaciones actuales? No, creo que hacen enormes esfuerzos. Primaria tiene un instituto de formación en servicio que anualmente brinda cursos a 5.500 maestros, más o menos. Son cursos los días sábados. Son de las cosas que no se ven y no se pagan. El maestro va voluntariamente, pero sin ningún tipo de retribución. Pero ese es un aporte para la actualización disciplinar, didáctica. Pero hoy hay enormes transformaciones en la familia, un desarrollo de la tecnología y de la ciencia que el maestro tiene que incorporar, que tiene que estudiar mucho. Entonces, hay que transformar los institutos de formación docente. Me consta que el Consejo de Formación en Educación, Ana, Garibal, el equipo que está trabajando ahí, están trabajando mucho para avanzar en el reconocimiento universitario, etcétera, pero sobre todo para adecuar los programas. Ese es un desafío fuerte, un desafío que tenemos planteado, que hace no solamente a la enseñanza y a la didáctica, hace también a la interacción, es decir,
a cómo se trabaja, por ejemplo, con las familias, con familias que a veces vuelcan a la escuela dolores, postergaciones, frustraciones. Bueno, precisamente, ¿no? Hemos sido, la sociedad toda, testigo de episodios de violencia hacia los maestros. ¿Cómo cree que se ha reaccionado desde el gobierno, desde el ámbito sindical, a través de los paros, solidarizándose con esa situación? Pero ¿le preocupa el que los padres estén reaccionando de esa forma? ¿Cree que esto va a continuar, que no se ha logrado revertir o tratado de hacer llegar el mensaje a los padres? Yo no tengo ningún elemento que pueda confirmar que hoy hay más maestros golpeados que hace 10, 20, 50 o 100 años atrás. No tengo ningún elemento, no hay estadísticas de eso. Lo que ha habido fue un cambio en el comportamiento. Mientras que hasta hace 5, 6 o 10 años había por parte de la escuela y del maestro como una actitud vergonzante, es decir, cómo no pude manejar el vínculo con ese papá que llevó, con esa mamá que llevó a desembocar en una agresión, es decir, se mantenía con mucho recelo y con mucha privacidad esa situación de violencia. A partir de, yo diría, del año 2012, 2011, 2012, empieza a variar la actitud y se llega no solamente a la instancia policial, sino que cambia el Poder Judicial, empieza a procesar. Y entonces hay un cambio de comportamiento que tiene otra resonancia en los medios. El primer procesamiento se da por un papá que retiene en una dirección escolar a una directora, una inspectora y una maestra en una actitud absolutamente desmedida y fuera de sí, con riesgo. Entonces, ese primer antecedente de denuncia policial, presencia de patrulleros, se lo conduce y se lo procesa, genera como un hito que luego es replicado en lo que me parece que es una conducta, yo diría, correcta. Ningún funcionario público puede estar impávido cuando se produce un delito como es una agresión física y se llega a la denuncia y los jueces adoptan el comportamiento del procesamiento. Pero yo no estoy seguro que esto mismo no se haya repetido históricamente, es más, yo diría que estoy seguro que sí se daba. Le agradezco mucho que haya tenido este tiempo para venir a conversar con nosotros aquí en El Observador TV. Para mí fue un placer. Les agradecemos también a todos ustedes que nos hayan acompañado y saben que esta entrevista, al igual que el resto de los contenidos, quedan en nuestras plataformas, elobservador.com.uy, así como también otv.com.uy. Será hasta la próxima.